Pues, hola, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Les doy la bienvenida a este espacio en el que vamos a compartir, como bien dice pues el cartel que tengo atrás, resultados del proyecto. Hola, muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Me gustaría primero presentar este proyecto como recalcando que es un proyecto que ha sido esfuerzo de tres instituciones. Por una parte, el Centro INA, la UNAM y ARX Project, que en un momento el maestro Marco nos va a explicar a fondo. Entonces les doy la más cordial bienvenida a nombre del Centro INA Oaxaca y del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula. Me gustaría, para comenzar, darle la palabra al director del Centro INA Oaxaca, al arqueólogo Omar Vázquez. Gracias, Uriel. Pues muy buenas tardes a todos y a todas los que nos ven y escuchan. Es un gusto, es un placer estar el día de hoy justamente en la presentación de los resultados, como ya lo dijo Uriel, de este proyecto LEOVA de investigación geofísica en el suelo de la zona arqueológica de Mitla en su primera etapa. Desde luego, quiero iniciar saludando y por supuesto agradeciendo, como bien lo comentó también Uriel, pues a las dos instituciones que han estado participando, colaborando y coordinando los esfuerzos junto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para que se lleve a cabo este proyecto. Y me refiero específicamente a los especialistas de la Facultad de Ingeniería del Instituto de Geofísica de la UNAM. Siempre, pues es un gusto y un placer colaborar con ustedes, porque desde luego estamos convencidos que las nuevas tecnologías pues nos sirven de mucho para identificar, digamos, nuevas teorías, hipótesis y replantear preguntas con respecto a nuestros sitios arqueológicos. También, por supuesto, quiero saludar y agradecer nuevamente, Marco, ya hace un rato que no nos veíamos, pero sobre todo por el enorme esfuerzo para ayudar a través de la AC que representas, que es ARX Project, y que por supuesto y muchos otros proyectos podemos seguir trabajando en conjunto en beneficio de nuestro patrimonio arqueológico. Y bueno, simplemente quisiera resaltar que pues esta primera etapa del proyecto me parece que nos permite sobre todo caracterizar el suelo de una zona arqueológica de la mayor importancia como es la zona arqueológica de Mitla, y justamente nos permite identificar pues diferentes tipologías de estructuras que se encuentran en el subsuelo y que nos permite generar estrategias sobre todo para disminuir potenciales riesgos de todo tipo que pudieran estar atentando contra la conservación y la preservación del patrimonio arqueológico de Mitla. Y por supuesto, también me parece que es importante resaltar que este tipo de coordinaciones y este tipo de vínculos y colaboraciones, pues sobre todo nos permite justo eso, generar o plantear nuevas preguntas a través de estos estudios que nos permiten de alguna forma pues tener una radiografía mucho más completa de aquello que
por distintas situaciones, pues no hemos podido investigar, digamos, desde la tradicional arqueología mexicana o desde, desde las diferentes metodologías de la arqueología mexicana. Entonces, me parece que en ese sentido, pues es un proyecto muy innovador, pero además creo que es un proyecto que nos permite, pues, ofrecer, insisto, estos resultados que seguramente serán muy motivadores para todos los que nos ven y escuchan, porque, pues bueno, tenemos varias sorpresas que compartir con ustedes en términos de los hallazgos que nos encontramos en el subsuelo con este proyecto y con este ejercicio de la tecnología. Y bueno, pues resaltar eso y sobre todo, pues que esto seguramente nos va a permitir seguir afianzando la memoria, ¿no?, del pueblo de Mitla, del milenario pueblo de Mitla, y como uno de los sitios arqueológicos de mayor relevancia, no solamente de Oaxaca, sino también del patrimonio cultural arqueológico de México. Pues bien, por supuesto, también quiero aprovechar rápidamente para felicitar al arqueólogo Leobardo Pacheco, que es nuestro responsable en el corredor arqueológico del Valle de Tlacolula, y que sin lugar a dudas con el equipo de Mitla y del corredor, pues hacen posible este tipo de gestiones que nos permite obedecer, digamos, a las nuevas administraciones públicas, ¿no? Es decir, a esta posibilidad de generar, insisto, no solo los vínculos interinstitucionales, sino justamente los resultados interinstitucionales para que podamos seguir construyendo, pues, nuevas y mejores identificaciones de nuestro propio pasado. Pues bien, enhorabuena a todos los que han participado en el proyecto, me da muchísimo gusto saludarles y Leo, pues muchísimas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo. Palabras muy acertadas. Es cierto, es una investigación de vanguardia tecnológica y también en la forma en que fue hecha la colaboración, que es el INAH, la UNAM y ARX Project. Y también cabe resaltar la colaboración también de la comunidad de San Pablo Villa de Mitla y pues la autoridad también que nos brindó el apoyo para poder realizar este proyecto, y eso da muestra de que que los proyectos en bien de toda la comunidad, en bien de valorar nuestro patrimonio, conservarlo, difundirlo y pues generar interés para también reforzar nuestra identidad, pues son posibles. Quisiera presentar ahora a quien nos va a hablar un poco sobre pues la introducción, los objetivos, el alcance, la coadyuvancia de este proyecto a propósito de la colaboración, y él es el maestro Marco Vigato, que es presidente y fundador de la Asociación para la Investigación y Exploración Arqueológica, ARX Project, AC, una asociación mexicana sin fines de lucro, cuyo objetivo es coadyuvar en la investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico de Mesoamérica. Él es originario de Italia, vive y trabaja ya desde varios años en la Ciudad de México. Es licenciado por la Universidad Bocconi de Milán, Italia, y cuenta con una maestría en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Adelante, maestro Marcos. Muchísimas gracias, Uriel y arqueólogo Omar, por esta introducción. La verdad es un gusto estar aquí con todos ustedes y con los que nos escuchan y que nos oyen aquí en esta presentación.
Déjenme aquí compartirles pantalla para ya arrancar con la presentación de los resultados de esta primera etapa del proyecto LIOA. De hecho, el objetivo de este encuentro es presentarles algunos de los hallazgos de la primera etapa del proyecto. Así que, como pueden ver aquí en la agenda, vamos a escuchar también de cada equipo sobre las diferentes metodologías técnicas geofísicas que se aplicaron para el estudio del subsuelo de la zona arqueológica de Mitla y también luego compartirles algo sobre siguientes pasos y sobre el programa de trabajo de la siguiente etapa del proyecto. Así que empezando más con el contexto de esta primera etapa de estudio del proyecto LIOA, como bien comentaba aquí el arqueólogo Omar, el proyecto fue resultado de una colaboración interinstitucional entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Centro INA Oaxaca, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Asociación para la Investigación y Exploración Arqueológica ARCS Project hace en calidad de principal patrocinadora y financiadora del proyecto. El proyecto LIOA en su primera etapa tuvo tres principales objetivos. El primero fue el de determinar las condiciones actuales del subsuelo que existen debajo de la zona de monumentos arqueológicos de Mitla, con el fin también de delimitar zonas de riesgos y perfiles de riesgo sísmico y geológico para los monumentos. Otro objetivo importante del proyecto fue el de identificar anomalías geofísicas de interés arqueológico que puedan estar relacionadas con posibles elementos subterráneos, cuales cuevas o túneles. Durante esta primera etapa, el estudio se enfocó en los dos grupos principales de estructuras de la zona arqueológica, que son el grupo de la iglesia, incluyendo aquí a los tres patios que conforman ese grupo, y la zona de la iglesia de San Pablo Apóstol, y el grupo de las columnas, que incluye tanto el Palacio de las Columnas, Patio de las Columnas y el llamado Patio de las Tumbas. En términos de metodología, para el estudio se utilizaron por primera vez en México un conjunto de tres diferentes técnicas geofísicas no invasivas, entre ellas el radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica y tomografía de ruido sísmico. Obviamente queremos también agradecer a Lina y a toda la comunidad de San Pablo de Villa de Mitla, a la presidencia municipal, al personal de la zona arqueológica, Comité del Calvario, Comité de la Iglesia de San Pablo Apóstol y todos los que nos apoyaron durante esta etapa de campo, esta primera etapa de campo del proyecto LIOA. En términos de antecedentes del proyecto, un antecedente muy importante del proyecto LIOA y de la investigación geofísica en Mitla fue el estudio que se llevó a cabo entre 2018 y 2019 al norte de la zona arqueológica, enfocado en la identificación de rasgos de lo que probablemente fue un antiguo derrumbe que sepultó una parte importante de esta zona arqueológica. Este estudio, que fue realizado por un equipo liderado por el lamentablemente fallecido profesor Víctor Hugo Garduño Monroy, logró identificar rasgos de lo que fue probablemente un derrumbe que destruyó y posiblemente sepultó una parte relevante del sitio, causando así su abandono, y que tal vez puede explicar la razón por qué una parte importante de la zona se encontraba en ruinas o abandonada a la época de la llegada de los españoles, a principios de 1500 del siglo XVI. También la aplicación de técnicas geofísicas tiene una importancia muy relevante para la medición, para el manejo de riesgo sísmico, sobre todo en una zona como la del Valle Central de Oaxaca y la zona de Mitla, sobre todo, que se encuentra en una zona muy activa desde un punto de vista sísmico, con la finalidad de mapear y gestionar los perfiles de riesgo sísmico. Como sabemos, lamentablemente la zona ha sido también afectada por los dos terremotos más recientes, más importantes en 2017 y 2018, con afectaciones hasta relevantes de los edificios y estructuras, lo cual hace aún más relevante este conocimiento que se puede desarrollar a través de las metodologías geofísicas de los perfiles de riesgo sísmico para la conservación y preservación de las estructuras y del patrimonio cultural de la zona.
Para la primera etapa del proyecto LIOBA, como les comentaba, se utilizaron tres diferentes técnicas geofísicas, entre ellas el radar de penetración terrestre, tomografía de resistividad eléctrica y tomografía de ruido sísmico. Esas tres técnicas se complementan entre ellas, entonces ayudan a tener un cuadro, una visión mucho más completa de lo que pueda existir debajo del subsuelo. Tienen obviamente principios y se basan en metodologías, principios geofísicos distintos. En el caso del radar de penetración terrestre, lo que se mide es la velocidad de propagación o con que se reflejan esas olas electromagnéticas hasta un instrumento, un aparato que puede medir esas velocidades a nivel del suelo. En el caso de la tomografía de resistividad eléctrica, lo que se mide son diferencias de potencial eléctrico del subsuelo a través de la colocación de electrodos, mientras que en el caso de la tomografía de ruido sísmico se colocan geófonos para medir la diferente velocidad de propagación de vibraciones y olas sísmicas a través de distintas capas geológicas. El conjunto de esas metodologías es lo que nos permite de reconstruir e identificar de una forma muy confiable cuál es la composición, la estructura del subsuelo, analizando así la estructura estratigráfica del subsuelo, permitiendo detectar posibles fallas, fracturas, así como la presencia de estructuras que puedan tener un interés arqueológico, cuáles estructuras, cavidades, cuevas o túneles. De hecho, ese fue uno de los objetivos principales del proyecto, el de validar y corroborar los relatos que se tienen desde la época colonial sobre la existencia de cuevas, túneles, pasadizos debajo de la zona arqueológica de Mitla. Un documento muy importante es la relación del padre Francisco de Burgoa, su geográfica descripción del año 1674, obra que contiene una descripción de los templos de Mitla, así como de las estructuras y cuartos subterráneos que supuestamente existieron durante la época prehispánica por debajo de la zona arqueológica, y tal vez fueron la razón por la gran importancia religiosa y cultural que tuvo Mitla como lugar de sepultura de sacerdotes y señores. Según esos relatos, es muy probable la existencia de un sistema de cuevas por debajo de la zona arqueológica que los antiguos pobladores de Mitla y del Valle de Mitla tal vez identificaron como una entrada al inframundo. Esas descripciones y relatos de la época colonial nos hablan entonces de un sistema muy extenso de pasadizos, cuartos subterráneos interconectados por debajo de los palacios y de las estructuras de Mitla. Así que uno de los objetivos también de la investigación geofísica fue el de corroborar estos relatos que sobre todo se enfocan en la zona alrededor de la iglesia y del Palacio de las Columnas. Así que durante este encuentro les vamos a compartir esos resultados que pensamos que corroboren esos relatos de la época colonial. En términos de enfoques del proyecto, en esta primera etapa nos enfocamos principalmente en dos grupos de estructuras, que son el grupo de la iglesia ubicado más al norte y el grupo de las columnas. Sin embargo, queremos en una siguiente etapa del proyecto extender este perímetro de investigación, abarcando también los demás grupos de estructuras, que incluyen el grupo del Calvario, grupo del Arroyo y grupo del Sur. Así que por el momento la presentación del día de hoy se enfocará en las estructuras y grupos que fueron el enfoque de la etapa 1, así como el grupo de la iglesia y el grupo de las columnas. Así que con esto le voy a pasar la palabra aquí a la doctora Denise Argote para que nos platique más de los hallazgos a través de la metodología de radar de penetración terrestre, y al profesor Andrés Tejero sobre la parte de eléctrica. Hola, pues muchísimas gracias, maestro Marco. Me gustaría antes poder presentar a la doctora Denise Argote Espino, quien, bueno, como bien dices, hace pocos días que estábamos en Mitla, pues estas historias que Burgoa ya ha documentado sobre los túneles y algunas entradas, ¿no? Pues viven todavía en muchas de las personas, ¿no? Estando ahí con la gente, pues te cuentan, ¿no? Y creo que ahora la doctora nos va a ampliar
con este estudio más metódicamente, ¿no? Y desde este punto de vista científico, pues los resultados del estudio geofísico realizado en el grupo de las columnas. La doctora Denise Argote Espino es licenciada en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Tiene estudios de maestría y doctorado en el área de exploración geofísica del Instituto de Geofísica de la UNAM y actualmente labora como investigadora en la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH. Su interés principal de investigación es el de incorporar nuevas tecnologías y metodologías para la investigación arqueométrica como un medio de obtener datos científicos confiables que puedan ser interpretados desde el punto de vista arqueológico y puedan auxiliar en la comprensión del comportamiento de las sociedades pasadas. Pues adelante, doctora Denise. Uriel, muchas gracias. Entonces empiezo también a compartir pantalla para platicarles de esta parte que también hicimos en conjunto y fue el estudio del grupo de las columnas. En este caso, solo voy a presentar los datos de georradar y tomografía eléctrica y ya Martín se encargará de la parte de sísmica. En este caso, el grupo de georradar lo conformamos mi compañero Gerardo Cifuentes y yo. Y contamos obviamente con la colaboración de personal de Lina, Oaxaca, en este caso del arquitecto Carlos Hernández, a quien le agradecemos mucho todo su apoyo. Aunque con radar hicimos las dos áreas, tanto el grupo de la iglesia como el grupo de las columnas, creo que en donde obtuvimos una mejor respuesta, unos mejores resultados, fue precisamente en el grupo de las columnas. El grupo de las columnas incluía obviamente el patio de las tumbas, el patio de las columnas y la zona del palacio con el salón de las columnas. Como podrán ver, el radar es un equipo muy práctico, prácticamente consta de un carrito en el cual se monta una consola que es la que se dedica a enviar la señal a través de una antena que funciona como receptora y transmisora y que va pegada al suelo. Como va pegada al suelo, es importante que el piso esté lo más plano posible para que haya un perfecto acoplamiento y una buena transmisión y recepción de la señal. Afortunadamente en Mitla, pues prácticamente tenemos puro piso, lo que hacía mucho más fácil nuestro trabajo y nuestra labor. Para el caso del patio, de las columnas y el palacio, pues obviamente estábamos hablando de zonas que tenían diversos obstáculos. Por ejemplo, el palacio pues tenía 4 cuartos y un patio central, entonces se tuvieron que levantar de forma independiente, realizando transectos lineales. En los casos en los que se podía, se hacían en 2 direcciones, de manera que pudiéramos determinar y poder recoger todas estas anomalías significativas que estuvieran relacionadas con estructuras arqueológicas, tanto en direcciones X como Y, es decir, norte-sur, oeste-oeste. En el caso de, pues, del Salón de las Columnas, obviamente, pues tenemos unas columnas al centro, 6. Entonces, lo que hacíamos era dividir el espacio para que los perfiles que eran recolectados a 1 metro de espaciamiento cada uno, dejaran en medio las columnas y así poder pasar el carrito y hacer después la interpolación de los radargramas. En el caso del patio de las columnas, pues teníamos un altar central, teníamos 2 columnas que estaban caídas, teníamos la rampa de acceso por donde se entra con silla de ruedas. Entonces, todos esos obstáculos impidieran que hiciéramos un solo bloque de datos levantados, por lo que tuvimos que separar toda el área en diversos bloques para posteriormente armar un rompecabezas. En el caso del patio de las tumbas, pues no teníamos este problema. El espacio está prácticamente abierto y los pequeños obstáculos como la señalativa, pues simplemente se dejó en medio de dos perfiles. En este caso, no encontramos grandes hallazgos en este patio, solamente se pudo determinar perfectamente la posición de un drenaje que ya de por sí era evidente hacia el sur de lo que es el patio y una anomalía lineal que parte prácticamente del área donde está la tumba 1 y va hacia el centro de la plaza, que si nosotros observamos pues la imagen aérea, pues vemos precisamente la existencia de una cala que pues no es seguro si la hizo Saville, si la hizo Caso o si la hizo quién,
pero existe esta cala lineal. Probablemente alguien quería ver pues el seguimiento de la tumba y pues dejó esa evidencia que pues obviamente en el radar se pudo detectar. Para el caso del patio de las columnas, ahí sí ya encontramos datos más interesantes, más variados. Como ustedes pueden observar, todas estas anomalías que están marcadas con recuadros de colores son precisamente rasgos lineales geométricos que nos podrían estar demostrando desde los 30 centímetros aproximadamente de profundidad, es decir, bastante somero, diría yo, la existencia de otros elementos arquitectónicos, tal vez como cuartos o unidades, o incluso un altar central mucho más amplio del que actualmente se tiene, que es aproximadamente de 12 por 12 metros. En este caso es prácticamente del doble de tamaño, como se puede ver en el recuadro rosa. También se pudieron determinar zonas donde Caso hizo algunas calas, por ejemplo, al norte, al este, al sur, bueno, no se nota tanto la del oeste, pero también al centro de lo que es el adoratorio central. También vemos otra posible cala de aquí de Alfonso Caso, que está remarcada en la elipse azul, color cian, pero también estos elementos en verde que marcan una unidad arquitectónica bastante rectangular, que nos podía estar demostrando la presencia de un elemento arquitectónico diferente al que se tiene actualmente en la plaza. Obviamente también está el drenaje actual, que se puede ver muy superficial, ¿no? En el lado sur de la plaza, pero ese ya es otro tipo de elemento que sabemos la fuente. En el caso del recuadro verde, rosa o amarillo, ahí sí no podríamos más que suponer o interpretar con base en, pues en lo que ya se conoce del sitio, el posible cuerpo que podría estar indicándonos esta geometría y este tamaño. Si los vemos en diferentes profundidades, aunque todavía se marcan ciertos elementos, sobre todo el que está al oeste de la plaza, ya poco a poco se van desvaneciendo, lo que quiere decir que estos elementos son más importantes en las capas más superficiales, es decir, entre los 30 y 50 centímetros de profundidad, y posteriormente estos ya van perdiendo su intensidad. Para el caso del Salón de las Columnas y de lo que es el Palacio, empiezan a aparecer unos rasgos que también son bastante interesantes. En la parte más superficial, que es aproximadamente a unos 30 a 40 centímetros de profundidad, bueno, ya en lo que es el patio hay unos elementos pues cuadrangulares que o podrían representar calas de Caso o podrían ser muros como los que él también denota en su libro, por decirlo así, porque no sé si llamarlo exactamente un informe, aunque sí describe el número de calas que hizo a lo largo de toda la zona arqueológica. Cuando ya empezamos a profundizar más, es decir, entre aproximadamente el 1,20 m, 1,50 m, hay otros elementos que ya empiezan a salir. Por ejemplo, aquí desde lo que sería el cuarto oeste, cruzando longitudinalmente el cuarto sur, hay una especie de muro, probablemente por el tamaño que tiene, la longitud que tiene y cómo se va manifestando a profundidades mayores, probablemente sea un muro de contención de esta plataforma artificial sobre la cual está el palacio. También aparece aproximadamente a 1,20 m, 1,30 m, esta anomalía al centro del patio, pegada a la entrada del cuarto oeste, que es bastante intensa y aproximadamente a los 2,5 metros tiene su piso. ¿Cómo se podría interpretar esto? Pues obviamente estamos hablando de un material removido, un material poroso, probablemente relleno de cosas blandas que prácticamente son huecas. Entonces tenemos dos opciones, o pensar en que tenemos tal vez una caja de ofrenda o alguna caja mortuoria,
o que se trate de un túnel que cavó Alfonso Caso en la década de los 30, de 1930, justo al frente de la entrada del cuarto oeste, porque es ahí donde él encuentra un muro de contención, ¿sí? Que también se ve marcado en el perfil, se ve en todo lo que es el cuarto oeste una tendencia lineal, ¿sí? Que va longitudinalmente, que podría estar denotando ese muro de contención del que Alfonso Caso habla. Pero más allá de todo esto, que son datos interesantes, hay otro que suena bastante interesante. Por ejemplo, a partir del 1,5 metros, probablemente un poquito antes del 1,40 metros, en lo que es el Salón de las Columnas, aparece una serie de anomalías lineales, paralelas, intercaladas, que si lo vemos en su geometría y la longitud que alcanza total, nos hace pensar en unas escalinatas. Además, en lo que sería la zona más superficial, que es el 1,40 metros, la primera está bastante reflectiva, con bastante intensidad, y conforme vamos bajando en profundidades, las que siguen, las que van más hacia el sur, empiezan a cobrar intensidad. ¿Qué significa? Que están a diferentes profundidades. De aquí que puede uno interpretarlo como la posibilidad de escalinatas, que probablemente eran el acceso a una etapa constructiva previa de esta estructura, ¿sí? Tal vez, debido a que hay 3 anomalías intercaladas, ¿sí? Pudieran estas conformar lo que son los cimientos del pórtico, de los pórticos de entrada a esta zona. Y probablemente el muro de contención que se encuentra cruzando todo el cuarto sur fuera el muro de contención o el área de acceso, el muro de acceso hacia el recinto más íntimo, que en ese momento pudo haber sido el palacio. Entonces, si hacemos una especie de reconstrucción, podríamos tener la zona de las escalinatas marcadas en este recuadro en rojo, que se pueden ver además en el modelo tridimensional de los radargramas, una zona de entrada, una especie de salón de acceso previo, recepción, como quieran llamarlo, que tenía un pórtico con 3 pilares o columnas, pues no sabría decirlo porque para eso habría que hacer una exploración, con 2 puertas, que tiene un muro de contención previo a la entrada de la zona de palacio, que por las líneas de los muros de contención que están en los cuartos, era más reducido al cuerpo que actualmente podemos ver. Es probable que esta etapa constructiva sea un poquito tal vez más parecida a lo que se encuentra en el clásico del Valle de Oaxaca, pero es solo una suposición o una interpretación con base en lo que nosotros estamos encontrando con el radar. Afortunadamente también hicimos el estudio de tomografía eléctrica, que lo hizo Andrés Tejero con todo su equipo, en este caso porque teníamos la hipótesis de que pudiera haber una subestructura en este edificio. Entonces, lo que el equipo de eléctrica realizó fueron 3 perfiles paralelos que iban desde el Salón de las Columnas hacia el centro del patio de las columnas, atravesando cada una de las escalinatas, utilizando para ello electrodos planos, porque obviamente no se puede alterar ni dañar ninguna parte del piso original. Los modelos de resistividad eléctrica nos demuestran que efectivamente hay una subestructura por debajo de la que actualmente vemos, que tiene una capa de relleno en medio y posteriormente viene la otra estructura de las escalinatas que actualmente vemos. También se pudo determinar una zona de excavación bastante cuadradita, que por debajo está permitiendo tanto la infiltración de agua
y se está quedando almacenada por debajo de esta excavación. Ahora, si nosotros nos vamos hacia, bueno, el libro de Alfonso Caso, donde menciona o hace un relato de todas sus calas, él precisamente habla de una cala de 4x4 aproximadamente que hace en el patio prácticamente a 50 centímetros de la base de las escalinatas. Entonces, eso también se está observando con la tomografía eléctrica. Si nosotros hacemos la reconstrucción del modelo donde están las escalinatas de la subestructura, asumimos que obviamente en algún momento se hizo la construcción de este edificio previo con sus escalinatas y posteriormente, ya en el posclásico, se realizó la construcción de la actual estructura o de los restos de la estructura que actualmente podemos observar. Este es un modelo de la reconstrucción de este edificio en donde podemos ver la posición de la estructura y las escalinatas actuales, de donde está el Salón de las Columnas y donde estarían colocadas las anteriores escalinatas de la etapa constructiva previa a este edificio. En lo personal me parece un hallazgo bastante interesante y nos puede dar una diferente interpretación de que no solamente son edificios construidos una vez y desde el principio, sino que también hubo modificaciones tanto en el espacio como en la arquitectura de este sitio. Por el momento esto es lo que a mí me toca y le cedo la palabra al doctor Andrés Tejera. Muchas gracias, doctora Denise, muchas gracias. Han mandado saludos por ahí desde Ciudad de México, otras partes del país, de Oaxaca mismo. Les agradecemos mucho el interés. Y bueno, pues sí hay algunas coincidencias con las documentaciones pues históricas y algunas anécdotas que te cuenta la gente sobre lo que hay debajo. Bueno, en concreto pues de este bello palacio del Huillatao, muy famoso además por su belleza arquitectónica y por su peso histórico en la historia de la civilización zapoteca. Y los invito a todos, a todo nuestro auditorio, que si tienen comentarios, preguntas, pueden hacerlas en el espacio que hay en el YouTube de INATV, para poderlas pasar al final a nuestros ponentes. Bueno, ahora quisiera presentar al doctor Andrés Tejero Andrade. Él nos va a presentar los resultados del estudio geofísico realizado en el grupo de la Iglesia. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería, División Ciencias de la Tierra de la UNAM. Su campo de interés son los métodos eléctricos y electromagnéticos aplicados a problemas de geotecnia, contaminación en suelos, ingeniería civil y arqueología. El doctor Tejero ha participado en varios problemas para la detección de cavidades, como los recientes descubrimientos en el castillo Pirámide de Kukulcán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Su interés en años recientes es el desarrollo de nuevas técnicas prospectivas en exploración eléctrica y de polarización inducida. Pues adelante, doctor, le cedo la palabra. Gracias. Bueno, a mí me va a tocar hablar efectivamente del estudio de tomografía eléctrica resistida en etapa 1. En este trabajo me acompañaron la doctora Aide López González, el doctor Esteban Hernández Quintero y el ingeniero Alejandro, puse Gracia, pero es García, Serrano, como colaboradores. Me gustaría dar una ligera introducción que qué queremos decir con tomografía eléctrica. Realmente el método geofísico de tomografía eléctrica de resistividad permite la investigar la variación de la resistividad del subsuelo a profundidad a través de la transmisión al terreno de corrientes eléctricas estacionarias y la medición de la diferencia de potencial
lo que permite la obtención de una gran cantidad de información. Esquemáticamente, podemos ver una representación en la figura A. Estos son los electrodos de corriente, estos leemos el potencial. Obtenemos una lectura que queda asignada a un punto en el espacio. Lo que tenemos en la figura 4.1, pues realmente es el equipo. Aquí en MICLA se usó un equipo más grande que aquí no aparece. Bueno, es este mismo, pero no aparece un motor generador. Pero fue un equipo más poderoso que el que se está presentando. ¿Qué tipos de arreglo usamos? Para poder estudiar una estructura que esté por debajo, que tenemos un impedimento, una estructura superficial que no nos deja poner electrodos, utilizamos básicamente que hemos diseñado 3 tipos de arreglos electrónicos. El que hemos llamado Benner-Schumel gradiente, que básicamente dejamos los electrodos de corriente en un extremo del cuadrado que encierra la estructura que está en medio, obviamente el cuadrado, y leemos la diferencia potencial del otro lado. Cuando terminamos de leer con los electrodos que se mueven del 13 al 14, en este caso al 24-25, se regresa y se mueven los electrodos de corriente, así hasta llegar a juntarnos. Eso se repite por los 4 lados del cuadrado. Lo mismo hacemos el que llamamos perimetral, que es básicamente un arreglo clásico para tomografías 2D, que es el arreglo Benner-Schlumberger, y lo recorremos a través del perímetro. Y después el de mínimo acoplamiento, ¿sí? Que estos son los electrodos. Tenemos un dipolo de envío de corriente bastante fuerte, porque la intensidad de un dipolo es la corriente que se inyecta por la separación de los electrodos. Entonces es un dipolo bastante fuerte para poder leer diferencias de potenciales que son muy pequeñas. Los movemos en uno de los perfiles, y cada vez que los movemos se van moviendo también los AB hasta que los electrodos de potencial llegan al 12-13. Eso se repite en cada uno de los lados en una metodología igual. Esto hace que tengamos estos puntos de distribución, ¿sí? Estos son puntos de asignación de dónde estamos observando para tener una representación espacial. Estos son los que, como observamos en los acoplamientos, el de acoplamiento mínimo, y ese es el de gradiente. Como vemos, ven cosas distintas los arreglos. Entonces, para poder tener una visión tridimensional, juntamos todos los arreglos, y esa es la representación de los puntos de atribución. Cada uno de estos puntos representa una lectura de potencial y por lo tanto una lectura de resistividad, nosotros decimos que es aparente, que después se tiene que interpretar con programas de inversión para encontrar la distribución de resistividades verdadera dentro de ese cubo de lectura. Básicamente eso es, a grosso modo, lo que es la técnica de tomografía eléctrica resistiva. ¿Dónde lo aplicamos? Lo aplicamos en el grupo de la iglesia, que es donde obtuvimos unos resultados mejores, donde lo que se quería ver, qué podía haber debajo de la iglesia. Se hablaba de posibilidad de una pirámide y de posibles estructuras, porque era la entrada al inframundo. Este es el patio, donde también se hizo una tomografía eléctrica 2D. Dieron poco resultado, en verdad el estudio arrojó mejores resultados en la iglesia,
La idea era cerrarla, desafortunadamente no se pudo por cuestiones de logística, no pudimos cerrar, y entonces se cambió un poco el arreglo, que es muy similar a los que hemos escrito, pero estrictamente a este le llamamos un arreglo en herradura. No podemos cerrarlo, entonces vemos solamente la zona más o menos que está iluminada de este color azul, claro. En total se usaron 34 electrodos con una separación de 2.5 metros y se levantaron las 4 líneas de 2D con las separaciones indicadas aquí. Y después de eso, entonces, pasamos a interpretar, pues, qué era lo que estábamos viendo, qué podíamos ver. Sale esto. La iglesia estaría, esto que vemos aquí, ojalá se pueda ver en forma correcta mi cursor. Esto que se ve aquí es la cimentación. La iglesia en verdad va de aquí hasta acá, ¿sí? Los electrodos están alrededor. Esta es la roca madre. Esta también es la cimentación. Y resalta una estructura por el color de resistividad un poquito más alto, alrededor de los 37 ons metro, 40 ons metro quizás. Y vemos dos cuestiones que rigen de un color amarillento alrededor también, y que hay aquí como una especie de pasadizo. Eso nos está hablando de que definitivamente son posibles estructuras diferentes. Los valores de resistividad que se reportan son diferentes. El color verde indicaría la resistividad de fondo, del medio, y estas posibles estructuras que se hicieron. Para poder visualizar qué podíamos encontrar en el interior, se hicieron cortes. Eso se hace después de interpretar, se hacen cortes con el programa para ver qué es lo que hay. Vemos que hasta el fondo, que se llegó a una profundidad de 10 metros, sigue prevaleciendo la estructura de, vamos a decir, de alta resistividad para la región, y las resistividades medias que son de color amarillo, y resaltan estas que posiblemente sean entradas. Estas, aquí se ve que se conectan exactamente con las de amarillo más claro e igual del otro lado. Esto habla de posiblemente, bueno, en verdad, esto podría ser unos pasadizos que vamos a decir que la gente del pueblo de Mitla, pues, menciona la existencia de que había pasadizos. Bueno, el estudio va a ayudar a corroborar efectivamente la existencia de estos pasadizos o túneles. Hacia la parte de arriba, donde está el cursor, aquí podría ser una cala antigua, quizás hizo algún arqueólogo para ver qué era, y por posible cimentación. Aquí pasa un muro. Hasta acá estaría el patio norte del grupo de la iglesia. Y este corte que se ve vertical, lo hice adrede porque lo que aquí resalta y que se hablaba de un posible acceso desde el interior de la iglesia a las posibles cavidades que podrían estar en el subsuelo. Donde está este plano vertical, corresponde más o menos a donde está el altar de la iglesia. Y aquí hay un túnel de acceso, se pinta. Probablemente este fue hecho en época reciente, no sé cuándo, pero no creo que sea de la época
prehispánica, ¿no? Entonces, esto es la roca madre, esto también es la roca madre todavía, que se refleja. Bueno, ya que tenemos una visión de lo que podríamos haber encontrado, vamos a ver la representación de cómo se podría ver. Lo que obtenemos entonces es esto. Efectivamente, ya viendo lo tridimensional, ya sin hacer cortes, efectivamente hay un túnel que se dirige hacia el lado, la dirección norte, que suponemos que va exactamente a lo que era la casa sacerdotal. Aquí sería el tiro de acceso que se presentó en la diapositiva anterior. Y este es otro pasadizo, otro túnel que pasa por debajo de la sacristía y sale. La iglesia continúa. Nosotros estamos, la iglesia va por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. ¿Sí? Entonces, todavía esto está dentro de los límites de lo que es la iglesia. Viéndola desde el huerto, que es desde acá, viéndolo en esta dirección, para poder ver estas entradas que aparecen aquí, aquí las vemos ya de frente y efectivamente aparecen unas entradas que posiblemente sí se usó en los tiempos, pues que esta zona estaba activa, que por aquí entraban, y aquí es la otra. ¿Sí? El estudio, entonces, lo que aportó el estudio de tomografía eléctrica 3D es la existencia de los pasillos debajo de la pirámide. La iglesia está construida por encima de una pirámide, ¿sí? Entonces, la pirámide existe y esta exactamente tenía corredores, pasillos, donde se supone que entraban a su inframundo. Esto es lo que aportó más o menos la tomografía eléctrica y con esto pues es todo lo que tengo que mostrar. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Pues le agradecemos esto al parecer el túnel que está debajo del altar sería el presbiterio del templo de San Pablo y de Mitla, pues es muy, muy interesante. Además coincide con algunas leyendas ahí locales, anécdotas, pero que sin embargo requiere y también es material que precisamente este estudio pues nos da para hacer otras interpretaciones, incluso históricas, antropológicas y arqueológicas, pues que pueden enriquecer mucho pues, la historia de Mitla, y pues nuestro pasado zapoteca, ¿no? Y luego digo nuestro porque pues yo soy oaxaqueño también, igual que el arqueólogo, entonces me emociona mucho estos aportes científicos que nos dan. Bueno, quisiera ahora continuar con el siguiente ponente, que es el doctor Martín Cárdenas Soto. Él nos va a presentar las condiciones generales del subsuelo de Mitla. El doctor Martín es ingeniero geofísico con estudios de posgrado en sismología y física del interior de la Tierra en la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Tierra de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación inició estudiando la respuesta sísmica del centro de México, donde también incursionó en ingeniería sísmica con temas sobre la respuesta sísmica a suelos blandos y la vibración de edificios. Actualmente desarrolla y aplica técnicas de refracción sísmica y ruido sísmico ambiental para fines geotécnicos, deslizamientos de tierra, forenses y de arqueología. Doctor Martín, pues se queda con la palabra. Sí, muchas gracias, Uriel. Un gusto saludarlos a todos. Gracias por la invitación a Denise, a Andrés y a Marco, a Leobardo, que realmente fue un placer estar en esta primera etapa allá en Mitla. Yo estoy muy contento, muy emocionado de participar en esta serie de estudios. Y a continuación les voy a presentar mis
mis resultados. Ahí está mi pantalla. Y bueno, pues es el grupo de colaboradores, a todos de la Facultad de Ingeniería, David, Jesús y José Antonio, que me acompañaron en esta etapa, en el diseño e instalación de equipo y la realización de algunas interpretaciones que a continuación les voy a mostrar a través de los resultados de los métodos de ruido sísmico. Perdón. Ahí sí. Okay. El objetivo general que nos encomendaron es confirmar la existencia de pasadizos o cuartos subterráneos directamente o debajo de las inmediaciones de la zona arqueológica de Mitla. Nuestros objetivos que planteamos de forma particular es identificar cavidades naturales o artificiales, confirmar esa existencia de subterráneos, en particular debajo del llamado grupo de la iglesia, determinar si es posible la extensión y tamaño de dichas cavidades, su dirección y orientación, identificar posibles puntos de acceso para futuras exploraciones o para la realización de sondeos. El contenido de mi presentación es primero mostrar algo que ya de lo que platicó Marco, el deslizamiento de tierra de Mitla. Después les voy a hablar de los dos métodos de ruido sísmico que utilizamos, que es el método de interferometría y de los cocientes espectrales H sobre B. Posteriormente les mostraré qué tipos de arreglos formamos, cómo realizamos la adquisición de datos y finalmente pues, los resultados en el grupo de las, empezaré por el grupo de las columnas y después por los resultados en el grupo de la iglesia. Y después algo adicional que se nos ocurrió realizar in situ con respecto a la vibración de estas estructuras monolíticas que son los dinteles. Miren, efectivamente el doctor Garduño Monroy realizó un estudio muy interesante de lo que ellos habían mapeado como un gran deslizamiento de tierra por ahí del año de 1450, y en el cual, bueno, pues este fue provocado por una serie de sismos producidos, o un sismo, esto es paleosismología, debido a una serie de fallas que se marcan en color rojo, que tienen un comportamiento diferente, o sea, son fallas normales y fallas de deslizamiento lateral. Esto debió haber provocado ay, perdón, que aquí se me fue. Ahí se pierde, perdón, la imagen. Este deslizamiento de materiales, los cuales son principalmente formados por rocas muy competentes, le llamamos desde el punto de vista sísmico, que son duras, que tienen velocidades muy altas, y que realmente no fue un solo deslizamiento de tierra, fueron varios deslizamientos. Aquí en la parte izquierda se ve la iglesia de Mitla, y podemos ver un escarpe muy pronunciado en la parte a la derecha, y donde dice 1740, 1702, que es evidente en la zona de Mitla, y donde al parecer uno diría que se detuvieron los deslizamientos, pero en realidad no están detenidos. Lo que ese esquema muestra que los materiales que pudieron haber sido ocurrido durante la avalancha, pues realmente se encuentran actualmente en el área de Mitla, pero probablemente otro sea parte de la roca madre, de la roca que se encuentra a mayor profundidad. Lo cierto es que el estudio de Garduño Monroy mostró que existe una alternancia de materiales blandos en algunas zonas, y en otras zonas existen materiales muy, muy duros o rocas, que es realmente el suelo de Mitla. La zona es una zona sísmica muy cercana al istmo de Tehuantepec y a los sismos producidos en la región de Oaxaca, sin embargo, las velocidades o aceleraciones que experimenta Mitla se pueden considerar no tan de gran amplitud debido a este tipo de materiales, este tipo de suelo,
que a diferencia de la Ciudad de México, no es un sitio arcilloso, no es un sitio lacustre, sino es un sitio que podemos considerar firme con esa alternancia de materiales blandos. Entonces, parte de los estudios de tomografía sísmica que voy a mostrar más adelante, pues reflejarán parte de esa dureza o parte de la presencia de suelos blandos en los cuales se encuentran las ruinas de Mitla. La metodología de la tomografía de ruido sísmico es un método que se aplica ya desde hace más de 20 años a gran escala para conocer la estructura de la corteza y estructuras más someras. En la Facultad de Ingeniería nosotros nos hemos dado la tarea de caracterizar estructuras más someras en los primeros 20 metros de profundidad, como bien dijo Uriel, para diferentes aplicaciones. Entonces, esto se trata de realizar arreglos de detectores, como observan en la imagen de la izquierda, donde nos encontramos en el patio de las tumbas y realizamos un arreglo que pareciera una greca. Bueno, así lo llamo yo por la forma de los tallados que se encuentran ahí. Este arreglo permite una serie de combinaciones y lo que realmente registramos en este tipo de arreglos es las vibraciones naturales que se encuentran en la superficie del terreno y que son producidas por una variedad de fenómenos tanto antropogénicos, o sea, producidos por el hombre, por el circular, el caminar, los autos, o producidas por interacciones del oleaje a frecuencias más bajas que son registrados en estos sensores. Utilizamos los registros de ruido, los procesamos y hacemos emerger una señal, o sea, las ondas sísmicas que están presentes en el ruido. Esta señal, una vez que se obtiene a partir de un par de sensores, genera lo que llamamos nosotros una curva de dispersión, que es una función de la frecuencia y la velocidad, es decir, una curva, lo que representa una onda superficial que se propaga entre los diferentes pares de sensores. Con 72 sensores formamos cerca de 2.500 pares de estaciones y que todo nos permite discretizar el área de estudio, pues con todos esos pares de receptores y lo que se encuentra en el número 4, que es una tomografía, muestra, por ejemplo, lo que llamamos nosotros una tomografía entre pares de receptores y ahí lo que ven ustedes son las diferentes trayectorias que se pueden formar entre esos pares de receptores. Este ejemplo lo que muestra es que zonas de alta velocidad, que es el círculo negro, ¿sí? Pueden ser perfectamente determinadas porque son las que atraen las ondas de mayor velocidad. Entonces, todas las ondas que tienen velocidades altas o materiales con velocidades altas son atraídas por zonas de alta velocidad y las zonas que tienen baja velocidad o son vacíos, pues realmente lo que vamos a ver son que los rayos pasan alrededor o las ondas superficiales pasan alrededor de esas zonas de baja velocidad o vacíos. Entonces, creamos este tipo de tomografías, dada esta curva de dispersión, lo que dice la curva de dispersión, que para cada frecuencia tendremos contribuciones de ondas superficiales diferentes, es decir, podemos crear tomografías a diferentes frecuencias y cada frecuencias bajas corresponden a mayores profundidades y frecuencias altas corresponden a estructuras más someras, más superficiales. El otro método es un método ampliamente conocido y a grandes rasgos lo que nos permite es, si existe una base de roca, un subestrato, ¿sí? Y encima del subestrato existe una capa de suelo que es típico en todos los valles, en todas las zonas que tienen depósitos de suelo blando. Entonces, lo que se trata de caracterizar con este método es cuál es la frecuencia de vibrar de esta capa de suelo y cuál sería el espesor de esta capa o a qué profundidad se encuentra la roca que se encuentra ahí. El tipo de detectores que utilizamos es medir únicamente ruido sísmico en las 3 direcciones del movimiento, o sea, los sensores tienen 3 direcciones, vertical, norte, sur y este-oeste, o sea, que son 2 horizontales, las últimas 2, y obtenemos una función de este tipo, y esta función que se encuentra aquí, lo que dice el pico me dice la frecuencia de vibrar a la que vibra este depósito del suelo, la amplitud
es una amplitud como la amplificación que se espera que produzca esa capa de suelo. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos amplificaciones cerca de 20, 25. En cambio, en Mitla, pues las amplificaciones alcanzan valores de 2, 3, hasta 5. O sea, las amplificaciones producidas por los suelos de Mitla son mucho menores que las amplificaciones percibidas en la Ciudad de México, para que quedemos tranquilos. Cuando existe una roca, no existe amplificación ni existe frecuencia que medir. Entonces, este tipo de curvas pues, son casi prácticamente planas. Y cuando existen sedimentos, sí existe un pico, una frecuencia que determinar, que es la frecuencia relacionada a la capa, y los diferentes tipos de sedimentos pues, nos dan diferentes tipos de curvas a diferentes frecuencias. Bueno, entonces, dicho la parte algo teórica, en la cual nos basamos, estos son los tipos de arreglos que realizamos. Realizamos en el grupo de la iglesia, en la parte norte, este es un arreglo, que es el primero que voy a mostrar. Después rodeamos la iglesia con este arreglo, que al final de cuentas recortamos para buscar el objetivo que nos planteamos. Un tercer arreglo es en el patio de las, en el grupo de las columnas. Realizamos un arreglo donde están estas columnas, pero de estos no tenemos aún los resultados, no nos dieron los resultados que esperábamos, como los mostró Denise. Y el último arreglo corresponde al arreglo tipo Greca, que fue allá en el patio de las tumbas. Los círculos, los triángulos amarillos denotan a puntos de vibración ambiental para determinar precisamente la presencia de suelos blandos o suelos duros. Esas son algunas de las imágenes de la instalación de equipos. Lo que hacemos es, el arreglo consiste de un cable conectado a un sismógrafo. Pusimos 3 sismógrafos que nos dan 72 canales. La mayoría, en todos los casos, la separación entre canales fue de 5 metros. Y este es el tipo de geófono que lleva un platito, generalmente lleva una punta, pero no quisimos dañar en nada las estructuras, es que pusimos platitos que nos dan resultados muy similares a que si tuvieran una punta. Estos son los geófonos. Acá está mi compañero Antonio colocando un sismógrafo detrás de donde precisamente se sospechaba que estaba la entrada o de la que habló el doctor Tejero, atrás del altar, ¿no? Que está inmediatamente, creo, después de este muro se encuentra el altar, si no mal recuerdo. Y aquí está mi compañero David tratando de hacer las conexiones de los sismógrafos. Es parte del equipo que tenemos. Y este es un registro de ruido, así de feo se ve el registro de ruido, y es lo que procesamos para obtener las ondas superficiales que viajan o que se pasean dentro del arreglo que conformamos y de donde generamos las tomografías eléctricas. Ese es un primer resultado en el patio en el salón y patio de las columnas. Entonces, lo que ustedes pueden ver es un resultado a 5.26 Hz, es más profundo que el que se encuentra a la derecha, que es 10 Hz, y la paleta de colores me da el rango de velocidades de los materiales que se encuentran ahí dentro. Las zonas en azul claro son zonas de baja velocidad con respecto a las zonas verde y amarillo y naranja. Lo que tenemos en verde, amarillo y naranja es el centro de las ruinas, que habla de los límites de los cimientos o de las estructuras que delimitan estas ruinas. Lo que vemos en zonas de mayor velocidad, que son 1.400 metros por segundo, pues realmente es la parte, lo que consideramos el basamento, o la roca madre de este sitio. Y si vamos a frecuencias un poco mayores, vamos a tener estas dos anomalías, una que se presenta precisamente frente a las calinatas que nos dan a las columnas, que nos queda muy redonda, ¿no? Entonces, comentando, no soy arqueólogo, pero comentando con Denise, digo, oye, no es una plataforma, pero creo que me estoy arriesgando demasiado. Esta profundidad sería cerca de 5 metros, 6 metros de profundidad, y presenta otra anomalía en la parte sur izquierda que también queda muy bien delimitada
pero pues dada la profundidad y dado el rango de velocidades muy alta, se trata de rocas propias, podrían ser rocas propias de la región, debido a la avalancha que le comenté o al basamento propio del sitio. No observamos, para este arreglo, no observamos alguna entrada en particular, alguna cavidad. Quizá probablemente aquí donde se cayó la columna en la parte lateral derecha, ¿sí? Donde está dando vueltas mi cursor, ahí es una zona de baja velocidad. Lo que observamos es una zona de montículos y que probablemente los materiales están muy fracturados. El siguiente arreglo en el patio de las tumbas, un reto era determinar, bueno, hay dos entradas. Una entrada está aquí por este punto, que a 7.5 Hz, pues nos queda una zona de muy baja velocidad y como les comenté al principio, pues ahí nuestros rayos se desvían y se jalan hacia las zonas de alta velocidad. Nuestra separación de sensores, recuerden que son 5 metros y en geofísica, si la separación es mayor o la apertura de los sensores es mayor que el objetivo, pues bueno, es complicado delimitar o obtener la resolución que queramos. Aquí la entrada tiene una entrada, recuerdo que entré como de un metro, 1.5 metros para entrar, pero bien obtenemos la zona de baja velocidad. La otra entrada a la tumba que está cerca del geófono 48, hasta el geófono número 6, por aquí, pues no la delimitamos como debe ser. Las zonas de alta velocidad, por lo contrario, muestran nuevamente materiales muy competentes que se pueden encontrar probablemente, dada nuestra estimación de profundidades, a 5 metros de profundidad. Y en la parte donde se encuentra la tumba, acá la voy a señalar en la imagen de Google Earth, aquí lo que yo considero es que estamos cruzando, las ondas están cruzando por zonas por donde se encuentran toda la estructura civil de arcos y de dinteles que forman la tumba, y por eso obtenemos zonas de alta velocidad. Al centro del arreglo encontramos zonas de alta velocidad y que creamos que se corresponden a los materiales propios de la zona. No observamos en una primera instancia alguna entrada en particular en este arreglo a lo largo del perímetro, en esta primera aproximación que muestra resultados de tomografía. Posteriormente tenemos el patio norte, el patio A y B, la sección del conjunto norte de la iglesia, y nuevamente observamos zonas de muy alta velocidad al centro, que creemos que, bueno, pues son parte de los cimientos o de las zonas donde, bueno, realmente no coincide con las formas que tienen los palacios, no coinciden, pero sí son muy bien, anomalías muy bien formadas, que creemos, bueno, nuevamente son los materiales propios de la zona porque no le encontramos todavía forma. Pero para esta tomografía, lo que vemos del lado izquierdo a 28 Hz son zonas de muy baja velocidad pegados a la iglesia, a esta zona que se encuentra aquí, y que creemos que corresponde a zonas de debilidad o a materiales de relleno que se encuentran ahí y que probablemente, bueno, pues continúen hacia la parte de la iglesia, ¿no? Que tenemos, donde pensamos que existe una conexión, como lo mencionó el doctor Tejero. Si vamos a la siguiente diapositiva, que ya es la iglesia, entonces aquí tenemos un arreglo muy irregular porque, bueno, realmente no pudimos rodear. Lo ideal era rodear completamente la iglesia para no tener alguna desviación en cuanto a este método, porque recuerden que el método se basa en el ruido prevalente, el ruido sísmico que prevalece en su momento, y entonces el ruido puede cambiar de amplitud, de dirección en cualquier momento, a lo largo del día, a lo largo de la noche. El método es robusto, sí extrae las propiedades, pero esa variabilidad del ruido puede tener un sesgo. Entonces sí deseamos
rodea la iglesia. En esta ocasión, en una primera etapa, utilizamos un arreglo que cubre la iglesia y que va más allá hacia la entrada desde el lado izquierdo. Y lo que observamos es esta zona de debilidad en la tomografía de 4.17 Hz, que coincide con la zona de baja velocidad que les mostraba en el arreglo anterior y que van al centro, al centro de la iglesia, en la parte de abajo. Realizamos varias pruebas, cortamos el arreglo y en la figura en que se encuentra 11.77 Hz obtuvimos algo muy contrastante. En la zona de más baja velocidad está precisamente detrás de la iglesia, donde pasamos el arreglo, donde les comenté que nuestro compañero Antonio había puesto el sensor. Y entonces, esta anomalía de baja velocidad corre a lo largo de toda la iglesia y creemos que, dadas las bajas velocidades que encontramos, que sí es una cavidad, alrededor de esa zona de baja velocidad encontramos firmas de alta velocidad que creemos que corresponden a las estructuras que rodean la iglesia. Y aquí encontramos cerca del sensor número 6, encontramos una discontinuidad que creemos que coincide con esta parte que se encuentra arriba, que va hacia el patio norte. Para confirmar esta anomalía, la continuidad de esta anomalía, necesitamos cerrar el arreglo o ir en este patio que se encuentra aquí de este lado, básicamente. El montaje acá que hicimos en la imagen de Google Earth muestra dónde estaríamos situados con esas anomalías de baja velocidad que se encuentran inmediatamente después de la parte trasera de la iglesia. Bueno, aquí ya son algunas imágenes tridimensionales debido a que tenemos diferentes frecuencias y, como les comenté al principio, frecuencias bajas nos dan mayor profundidad y frecuencias altas menor profundidad. Eso se puede traducir a una pseudo profundidad. Y aquí separamos la anomalía de baja velocidad que identificamos. Esta nos da nuevamente atrás, en la parte de atrás de la iglesia y rodeada por los colores verdes que estarían en las zonas de alta velocidad que corresponderían a las ruinas, a las parte de los palacios que rodean la iglesia. Aquí está otra imagen en la cual proyectamos esto, donde está separada esa anomalía de baja velocidad hasta dónde llegaría. Y nuevamente, pues bueno, les comento, aquí faltaría cerrar el arreglo para reconfirmar esta parte, ¿no? Con respecto, y las zonas amarillas, pues nuevamente otro contraste para resaltar esta anomalía. Posteriormente, esto que les comentaba del método de los cocientes espectrales que nos da la respuesta del suelo, y entonces aquí estamos viendo la vista hacia el norte de la parte trasera, donde les comentaba, donde pusimos un sensor, donde aquí se está señalando, aquí está Denise, si no me recuerdo, pero otro, ¿quién es? Leobardo. Donde está un dintel, en la parte de abajo donde pusimos nuestro sensor, y entonces que es el 6952. Entonces aquí de día nos da la respuesta del suelo, que es aproximadamente 2 Hz con una amplitud de 12, pero de noche nos da el ruido cambia y nos da una respuesta plana, como diciendo, pues aquí no hay nada de suelo ni nada por el estilo. Entonces es algo muy interesante que hay que investigar nosotros, el ruido, la variación diurna del ruido de noche y de día. En los dinteles, luego posteriormente hicimos un ejercicio en los dinteles porque pensamos que estas cosas, bueno, después de ver varias estructuras, pues se están fracturando, ¿no? Entonces, algo a la cual nos dedicamos, pues es la vibración de estructuras y determinamos que en dos dinteles, en el patio norte de la iglesia, el patio A creo que se llama, ¿sí? Del norte de la iglesia, encontramos la frecuencia de esos dinteles. Esta curva de color magenta es en un dintel, ¿sí? Y entonces la frecuencia es de 6 Hz, casi 5 Hz. Y en el otro dintel, aquí se puede ver, aquí está uno y aquí está el otro. Y el otro dintel es de
ETCA igual 5 Hz. Y las diferentes formas que muestran es 1, 2, son los modos de vibrar de cada dintel, o sea, como un oscilador de 1 grado de libertad. Esto es muy interesante. Lo que hay que hacer con esto es que siga siendo la misma frecuencia, porque si la frecuencia empieza a disminuir, eso quiere decir que el dintel se está debilitando o se está fracturando. Y dada que es una zona sísmica, bueno, pues toda esta riqueza de estructuras que forman arcos se debe conservar, porque en el momento que se reduzca la frecuencia, corre el riesgo de irse, no sé, fracturando. Y eso es parte del monitoreo que hemos realizado y que espero que se siga realizando. Finalmente, bueno, nuestras conclusiones es que debajo del altar mayor de la iglesia existe una cavidad superficial que probablemente se conecta con el patio del escurato, como en coincidencia con la parte de eléctrica. Las anomalías de alta velocidad que hemos encontrado, pues probablemente, digo, yo me emociono demasiado, quisiera que fueran estructuras arqueológicas antiguas, pero dada la geología del sitio, pues también y la más alta probabilidad es que sean rocas propias de la zona debajo del subsuelo. Sin embargo, ese contraste entre rocas, materiales de alta velocidad con materiales fluviales también es factible, y por eso se encuentran sitios con materiales blandos donde las amplificaciones sísmicas pueden ser un poquito más fuertes que en sitios firmes. Y lo bueno, el monitoreo de esas dos estructuras monolíticas con una frecuencia promedio de 5.25 Hz, lo que sugiere es que esas estructuras empotradas deben ser monitoreadas periódicamente para fines de, pues, que no se deterioren estructuralmente, ¿no? Y esa sería, pues, toda mi presentación. Aquí están parte de mis compañeros todavía después de la pandemia, algunos con cubrebocas, ¿no? Y pues gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Martín. Le agradezco. Pues nos acaba de presentar dos cosas pues muy interesantes, no menos importantes. La primera, pues esta confirmación de una cavidad debajo de la iglesia, que confirma el estudio eléctrico también. Y lo otro, la importancia de los estudios para monitoreo, que dejan ver que es importante pues revisar el patrimonio de los edificios arqueológicos para su conservación, que creo que es algo que es necesario hacer. Y bueno, pues muchas gracias, doctor Martín. Ahora, para finalizar, voy a darle la palabra al arqueólogo Leobardo Pacheco Arias, quien es el jefe de la zona arqueológica de Mitla y del Cobatlao. Voy a presentar un poco su semblanza. Leobardo Daniel Pacheco Arias es licenciado en Arqueología por la Universidad de las Américas Puebla y maestrante en Conservación de Bienes Inmuebles en la Universidad Regional del Sureste, URCE, Oaxaca. Desde 2018 es el titular del Corredor Arqueológico del Valle de Tlacolula, Cobatlao, el programa operativo del INAH para la investigación, protección, conservación y difusión de las zonas arqueológicas abiertas al público del Valle de Tlacolula, es decir, las zonas de Mitla, Yagul, Lambitieco y Danzó, así como gestor del sitio Patrimonio Mundial de las Cuevas Prehistóricas de Yagul y Mitla. Su interés principal es que las comunidades valoren su herencia ancestral para que sea preservada y pertenezca a las nuevas generaciones. Y bueno, le cedo la palabra al arqueólogo, que ha sido una parte medular de este proyecto, sobre todo en la vinculación y sus conocimientos arqueológicos para poder monitorear y aplicar las tecnologías científicas para este estudio. Adelante, arqueólogo. Muchísimas gracias. Bueno, es que listo. ¿Se escucha bien? Ya, una pequeña falla técnica. Una disculpa, pues buenas tardes a todos. Es un gusto para mí estar compartiendo esta mesa con
todos los colegas de la Universidad Nacional Autónoma de México, como también el mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, y desde luego la coadyuvancia y todo el apoyo brindado por la Asociación Civil ARX Project. Después de haber escuchado de parte de los especialistas los resultados obtenidos en esta primera etapa del proyecto LIOBA, este estudio geofísico en el subsuelo de la zona arqueológica de Mitla, pues resulta de la mayor importancia poder ampliar, poder tener una visión integral de los diferentes conjuntos prehispánicos, diferentes grupos arquitectónicos que integran la zona de monumentos arqueológicos de Mitla. Esta zona de monumentos integra 5 grupos arqueológicos, 2 de ellos se han ya presentado en esta sesión, que son el grupo de la iglesia o grupo del norte, así como el grupo de las columnas. Sin embargo, estos grupos pues guardan relación temporal y asimismo también cultural con el resto de grupos prehispánicos, como son el grupo del Calvario, el grupo del Arroyo y el grupo del Sur. En este sentido, la propuesta que se está haciendo para una segunda etapa de este proyecto es poder ampliar precisamente con estas técnicas, aplicando las 3 técnicas geofísicas planteadas hace un momento, en los grupos pues, de mayor antigüedad, en los grupos, en los palacios, que como ya mencioné, pues se trata del grupo del Calvario, donde precisamente se localiza una de las capillas del siglo XVII, un lugar de un culto ritual importante en la cosmovisión zapoteca que perdura hasta nuestros días y que desde luego tiene una plaza cuadrangular rodeada por 4 montículos de adobe con un altar central. Entonces la configuración que guarda este monumento es un tanto distinta a los grupos anteriores y pues el estudio de estos, el resto de estos grupos prehispánicos pues nos permiten ampliar precisamente los conocimientos que se tienen en cuanto a la evolución, a las nuevas interpretaciones y las funciones sobre todo que tuvieron antiguamente estos edificios. Si bien el proyecto LIOBA ha surgido desde un interés científico, pues con todas las autorizaciones por parte de las autoridades y del Consejo de Arqueología, pues también no ha dejado de ser de innovar, de ser pionero en la gestión comunitaria, en la gestión de este proyecto, pues desde sus inicios de este proyecto se planteó a la comunidad, se expusieron cuáles iban a ser los objetivos, se hicieron también distintas mesas de trabajo, reuniones con todo el equipo, y pues eso también ha hecho diferente la logística y toda la organización y ejecución de este proyecto. En ese sentido, quiero mencionarles que hace una semana los resultados y el informe de este proyecto ha quedado accesible para la comunidad, para que cualquier integrante de la comunidad interesado en conocer más sobre este proyecto, pues pueda tener a la mano en el propio municipio, pues acceso a los datos que están pues precisamente presentados en idioma español, que eso también apoya mucho para que todos tengan acceso a esta información. Y pues desde luego pues se trabaja con todos los investigadores para elaborar una serie de materiales de difusión dentro de la propia comunidad como para todo el público. En ese sentido, creo que uno de los grandes también valores y aportaciones de este proyecto pues ha sido ese modelo de gestión un tanto diferente, un tanto integrar a la comunidad en el conocimiento, en los nuevos datos que se están obteniendo de la zona arqueológica. Y pues ni qué decir también que esto suma y apoya también los proyectos de conservación que puedan plantearse a partir de estos datos, de este conocimiento, para el acceso también de otros especialistas en conservación.
En ese sentido, pues esperamos y seguimos confiando en que la participación de las autoridades, la participación de la comunidad, pues va a seguir brindando frutos tan exitosos como se han presentado en esta primera etapa y que seguramente van a continuar en la segunda etapa de este proyecto. Pues muchísimas gracias y agradecer desde luego todo el profesionalismo de mis colegas, eh, tanto de los que están en esta mesa como otros que han sido mencionados a lo largo de la presentación, el apoyo logístico también del Centro INA Oaxaca, del personal de la zona arqueológica de Mitla y un sinfín de personas voluntarias de la comunidad que se han acercado, que se han interesado también en conocer qué es lo que se está haciendo y pues que han seguido de manera puntual todo el desarrollo de este proyecto. Pues muchísimas gracias, esa es toda mi participación. Bueno, muchas gracias, arqueólogo. Como bien dices, es pues todo un gusto saber que hay gente interesada que apoya. Por ahí nos preguntan, creo que al parecer ya la han respondido, pero nos preguntan si hay alguna publicación. Víctor Osorio nos hace esa pregunta, no sé si quiere alguien compartir. Y yo si quieren con mucho gusto y un gusto saludarlo, Víctor. Sí, va a haber una publicación, obviamente por el momento todavía se está trabajando en esta publicación, pero van a haber seguramente artículos académicos que se van a publicar sobre los resultados y también está a disposición del público el informe de la primera temporada de investigación, así que con mucho gusto los que estén interesados les podemos también compartir copia de este informe donde viene todo el detalle de los resultados de la investigación geofísica. Muchas gracias, maestro Marco. Pues ya saben, nosotros siempre disponibles en Mitla Cobatlao. En este caso, si alguien está interesado en la publicación, pueden escribir al correo de la zona arqueológica de Mitla, za mitla@ina.gov.mx, y con todo gusto se los compartimos, como bien ha dicho el maestro Marco. También tomar en cuenta que, bueno, se están preparando y esta es una primera parte del proyecto, ya vendrá la segunda y pues se hará, digamos, un material, una publicación mucho más completa. Bueno, de nuestra parte es todo, le agradecemos muchísimo a los ponentes, parte neurálgica de esta investigación, al Centro INA Oaxaca, gracias al director, el antropólogo Joel Omar, que es siempre disponible y apoyando este tipo de proyectos en pro de la conservación, al equipo, al arqueólogo Leobardo, que es quien ha hecho una parte medular, ¿no? Pues felicidades a todos, me da mucho gusto haber presentado, muchas gracias también por darme la oportunidad de moderar este evento, muchísimas gracias a INA TV, y pues yo me despido, que pasen unas buenas noches, y muchas gracias a todos.